Hoy día nos toca hablar de el famoso Invierte.p, el nuevo sistema de inversión. Bueno, ya no tan nuevo, porque nace en el 2016 y empieza a operar en 2017, pero es el que le dio reemplazo al SNIP, ¿no? Entonces, el día de hoy, nuestra sílabus, por así decirlo, vamos a ver aspectos generales y principios de la inversión pública, cuáles son los órganos, y vamos a hacer un repaso, no tan rápido, de todas maneras, por todas las fases del ciclo de la inversión, ¿no? Todo lo que involucra inversión pública. ¿Sí? Y nuevos conceptos en la gestión, que lo voy a ir diciendo durante la sesión. Bueno, este es el Cherry. ¿No, no se me escucha? ¿Me confirman? Ah, si no puedo probar. Ah, ok, gracias. Ya está. Ok, vamos a iniciar. Una pregunta que siempre suelto en las sesiones. ¿Qué entienden ustedes por inversión pública? ¿Sí? Eh, Más o menos la mecánica que yo siempre sigo es todo lo hacemos por el chat y por ahí vamos atendiendo las consultas que me van dando, ¿correcto? Entonces, me gustaría leerlos. ¿Qué entienden ustedes por inversión pública? ¿O qué se les viene a la cabeza, ¿no? En su experiencia, de repente. Wilson dice destinar recursos públicos en el cierre de brechas. Ok, cierre de brechas es un término netamente invierte. Inversión realizada con dinero del Estado, ¿no? Muy bien, Alfredo. Recursos económicos, Wilson. Ya, ok. Recursos económicos, el tema sería ¿para qué lo usamos? Flor me dice gasto en las obras que ejecutará el Estado. Ah, interesante, hay un gasto, ¿sí? Eduardo, son presupuestos en inversiones con dinero del Estado, ¿ya? Destinar recursos en bien de la necesidad de los ciudadanos. Correcto. Inversión del Estado en los servicios públicos, ok. Ejecución de acuerdo al presupuesto, de acuerdo al presupuesto del Estado. Bueno, la disponibilidad de recursos que finalmente tenga cada entidad. Proyectos para servicios públicos, ¿ya? Desarrollo nacional, pues es fin último. Inversión con recursos del Estado para bienestar. Bienestar de los ciudadanos está vinculado a servicios públicos, está vinculado a un tema de cierre de brechas. En el caso del invierte, recordemos siempre ese conjunto de palabras, ¿no? Cierre de brechas. Es más, cierre de brechas prioritarias. ¿Correcto? Recursos del Tesoro Público para obras en beneficio del ciudadano, recursos del Estado que se usan en beneficio de la ciudadanía, inversión de recursos para satisfacer necesidades de la población, correcto. Saber en qué y cómo gasta el recurso a favor de los ciudadanos. Interesante, Elena, porque realmente la inversión pública está vinculada al gasto, pero el conocer qué es parte de la inversión también. Es una etapa a la que llamamos el seguimiento, donde nos interesa ver, ¿no? Dónde está orientado y cómo se está ejecutando. Fernando me dice un uso eficiente del gasto. Claro, lo que sucede que recordemos que, bueno, todos los comentarios que me dan están relacionados. Iba con el tema del uso eficiente. A ver, sí, pues, términos en común, gracias a todos, es el tema de recursos, el tema del gasto, el tema de orientada de la ciudadanía, a los servicios públicos, al cierre de brechas. Pero hay algo que es importante que tengamos en cuenta, que los recursos del Estado, en este caso los económicos, que son los que se mueven realmente, siempre son insuficientes, ¿correcto? Muchas son las necesidades que tenemos como país, ¿no? A nivel general, y pocas son las inversiones que se pueden ejecutar. Al margen de que esté bien formulado, bien ejecutado, no, al margen de todo eso, los recursos siempre son escasos. Entonces, sí, vamos bien con varios conceptos. Sistema que orienta y guía los estados. Ok, ya. Entonces, cuando hablamos de inversión pública, es el gasto que realiza el Estado a través del gobierno central, sectores, de las autoridades subnacionales o locales, gobiernos regionales, gobiernos locales, ya sea distritales o provinciales, destinado a qué cosa? A proveer bienes, servicios o infraestructuras que sean consideradas básicas o importantes. A ver, esta definición es una definición general. Es una definición que aplica al invierte como que también aplicaba el SNIP y también va a aplicar a muchos países que también tienen sus sistemas nacionales de inversión pública, ¿correcto? Pero en el caso particular nuestro, desde el 2017, vamos a hacer una incidencia en dos términos, considerados básicos e importantes. ¿Por qué lo menciono? A ver, por ahí ustedes mencionaron el famoso tema del cierre de brechas, ¿no?
Entonces uno iría cuando nace el invierte y le dan de baja el SNP, oye, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué? ¿Acaso antes no habían brechas? ¿Acaso antes no era evidente que algo que era importante? Bueno, sí era evidente. Es más, hay un librito que le llamamos el librito azul de la inversión pública, ¿correcto? Que si ustedes lo buscan, luego lo vamos a revisar igual en el portal de MEF, que es la guía para la identificación, ¿no? Todo el término de inversión pública, cualquier tipo de inversión, hacer un diagnóstico, ¿no? En evaluar cuál es el problema, cuál es la necesidad y dentro de esa evaluación, dentro de ese diagnóstico, tenemos que determinar justamente aquello que es prioritario. ¿Por qué? Porque nuevamente los recursos son escasos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía muy probablemente en el caso del SNP? Si bien es cierto, se hacía todo ese estudio, ¿no? Se tenía su perfil, su prefactibilidad, factibilidad, ya lo haces como más de 10, 15 años, el problema estaba que cuando ya íbamos a ejecutar, venía una decisión de parte de la autoridad en decidir en qué cosa invierte. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos locales, y me voy principalmente a gobiernos locales, que es donde se evidenciaban estos problemas, tenían, por ejemplo, proyectos en agua, saneamiento, salud, educación, seguridad ciudadana, mil cosas más, ¿no? Entonces tenías varios proyectos y cuando ibas a ver la cantidad de recursos disponibles para ejecutar, te dabas cuenta de que no era suficiente. Tu necesidad, tu demanda siempre era mayor. Entonces tocaba a la autoridad de turno el decidir dónde priorizaba, dónde orientaba. Y ahí venía el problema, pues, ¿no? Porque muchas veces nuestras autoridades no apuntaban o no destinaban los recursos aquellas necesidades básicas, lo que ahora llamamos brechas, las brechas prioritarias. Entonces, por eso que hace muchos años también salió un reportaje en el cual hablaba de las grandes elefantes blancos o las inversiones que no tenían sentido, ¿no? Como la construcción de monumentos, o de repente vas a construir una piscina pública, o ya tienes un gobierno local donde tienes problemas de agua, de desagüe, pero primero lo que haces es la modernización del Palacio Municipal. Entonces, esas cositas entraban en contraposición cuando estábamos dentro del marco del SNIP, ¿no? Pero ojo, el problema no era el SNIP, el problema era que había una decisión de una autoridad que debía decidir dónde priorizaba esos recursos. En el caso actual, en el caso del SNP, ya este tema, como ya se vio de que era muy discrecional, ¿no? Ya se pusieron algunos candados. Por eso es que ahora incluso, y lo vamos a ver más adelante, el SNP, el Invierte, perdón, tiene una fase que es la fase de programación multianual, en la cual nosotros como entidades lo que tenemos que hacer primero es que es priorizar, identificar esas brechas, y a esas brechas es donde tenemos que colocar, como dice, todas las balas. Igual, y a pesar de eso, los recursos siguen siendo escasos. Por tanto, tengo que ser muy inteligente para ver cómo voy a ejecutar y a dónde voy a destinar esos recursos, ¿correcto? Me dice Pedro, el gobierno devuelve al pueblo el dinero por intermedio de obras. Es lo ideal. Es más, y ese dinero, recordemos que el gobierno lo recauda a través de nuestros impuestos. Exacto, Pedro, optimizar uso de recursos. Hoy en día, una gran encuesta nacional sobre la provisión del uso del gasto público a través del INEI. Ok, ese es otro tema. ¿Qué más? Mejora ese correcto si la vida solo que no es perfecto. Correcto, Wilson. Sí lo había, solo que no exigía. El invierte ahora lo exige, sí. Pero te voy a decir que igual ahí nuestras autoridades o algunos tipos de personas tratan de sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Sí, podrían hacerlo, pero cada vez el candado del Estado está ahí monitoreando de que eso no suceda. En ciudades calurosas construir piscinas es una necesidad. Bueno, te cuento, ¿por qué mencioné el tema de piscinas, Jorge? Había una municipalidad, si no me equivoco, eso fue durante el SNIP, probablemente en los años 2000, que en parte de la remodelación del Palacio Municipal incluía la construcción de una piscina subterránea. Por eso hice esa acotación, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? Y es más, y era en una población, para empezar, una población. Ya, si no me equivoco, la piscina era temperada. ¿Por qué? Porque era un gobierno local que estaba en una provincia a determinada altura donde hacía mucho frío, ¿no? Entonces, como que no tenía sentido, ¿no? Por eso decíamos de que ahora ya el Estado trata de poner los candados necesarios. El desconocimiento, la falta de preparación de las autoridades es un problema crítico correcto, sí. Bueno, también es válido decir que la autoridad no es que tenga que saber todo, pero lo que sí tiene que tener es gente que lo rodee
que realmente lo apoye y le ayude a tomar esa decisión, ¿no? Porque él finalmente hace gestión, él gerencia. Entonces, él depende de sus asesores, pero si sus asesores también están perdidos, ¿qué podemos esperar? Y los gobiernos locales, los recursos propios de la comuna. Correcto, lo que puedan recaudar o, en todo caso, lo que el MEF les transfiere, estimada Elena. Muy bien, sigamos.